Cuando se casaron, mis padres vivían en una pequeña vivienda, en Kentwood. A mi madre ya no la mantenía su familia, así que mis padres eran muy pobres. Además, eran demasiado jóvenes. Mi madre tenía 21 años y mi padre, 23. En 1977, tuvieron a mi hermano mayor, Brian. Cuando se fueron de ese primer hogar, compraron una pequeña casa de un solo piso con 3 habitaciones. Después del nacimiento de Brian, mi madre retomó los estudios para convertirse en profesora. Mi padre, que había trabajado como soldador en refinerías de petróleo, trabajos duros que le duraban un mes y, a veces, 3, empezó a beber mucho y eso no tardó en pasar factura a la familia. Tal como lo cuenta mi madre, un par de años después de casarse, mi abuelo materno Barney murió en un accidente de tráfico, y, posteriormente, mi padre pilló una coborza y se perdió el primer cumpleaños de Brian. Cuando mi hermano tenía 2 o 3 años, mi padre se emborrachó en una fiesta navideña y se ausentó sin decir nada la mañana de Navidad. Y fue entonces cuando mi madre se hartó. Se marchó a casa de Lily. Ese marzo de 1980, presentó la demanda de divorcio. Pero June y su nueva esposa le rogaron que dejara volver a mi padre, y mi madre lo hizo. Durante un tiempo, aparentemente, todo estuvo tranquilo. Mi padre dejó de emborracharse y abrió una empresa de construcción. Entonces, después de luchar mucho, también abrió un gimnasio. Se llamaba Total Fitness y transformó a algunos hombres de la ciudad, incluidos mis tíos, en culturistas. Mi padre lo abrió en un estudio independiente de nuestra propiedad, justo al lado de casa. Una retahíla interminable de hombres musculosos entraba y salía del gimnasio, flexionando su musculatura ante los espejos, bajo las luces fluorescentes. A mi padre empezó a irle muy bien. Se convirtió en uno de los hombres más acaudalados de nuestra pequeña ciudad. Mi familia celebraba grandes fiestas en el patio trasero y las típicas comidas de Luisiana a base de cangrejos de río al estilo Cajún. Sus fiestas eran salvajes, y el baile duraba toda la noche. Siempre he dado por hecho que su ingrediente secreto para aguantar toda la noche en pie era el speed, la droga preferida en aquel entonces. Mi madre abrió una guardería con su hermana, mi tía Sandra. Para consolidar su matrimonio, mis padres tuvieron un segundo bebé, yo. Nací el 2 de diciembre de 1981. Mi madre jamás perdió una oportunidad de recordar que conmigo tuvo un parto dolorosísimo de 21 horas. Adoraba a las mujeres de mi familia. Mi tía Sandra, que ya tenía 2 hijos varones, dio a luz un bebé por sorpresa a los 35, mi prima Laura Lynn. Como solo nos llevábamos unos meses, Laura Lynn y yo éramos como gemelas, y las mejores amigas. Laura Lynn siempre fue como una hermana para mí, y Sandra fue mi segunda madre. Ella se sentía muy orgullosa de mí y siempre me animaba. Y, aunque mi abuela Jean había muerto mucho antes de que yo naciera, tuve la gran suerte de conocer a su madre, mi bisabuela Lexi Pierce. Lexi tenía una belleza pícara, siempre maquillada con la cara muy blanca y los labios muy rojos. Tenía un genio de 1000 demonios, que se acentuaba a medida que cumplía años. Me contaron, y yo me lo creo, que se había casado 7 veces. 7. Evidentemente, no le gustaba su yerno June, pero, después de la muerte de su hija Jean, ella se quedó en la casa y cuidó de mi padre y sus hermanos, y luego, además, de sus bisnietos. Lexi y yo estábamos muy unidas. Mis recuerdos más vívidos y felices de la primera infancia son todos momentos pasados con ella. Celebrábamos fiestas de pijama las 2 solas. Por la noche jugábamos con su neceser de maquillaje. Por la mañana me preparaba un desayuno enorme. Su mejor amiga, que vivía en la casa de al lado, venía a visitarla y escuchábamos lentas baladas de la década de 1950 de la colección de discos de Lexi. Durante el día, mi bisabuela y yo dormíamos juntas la siesta. No había nada que me gustara más que quedarme dormida a su lado, oliendo los polvos de su maquillaje y su perfume, oyendo su respiración cada vez más profunda y regular. Un día, Lexi y yo fuimos a alquilar una película. Cuando nos alejábamos en coche del videoclub, ella chocó contra otro vehículo y luego quedó atrapada en un bache. No podíamos salir, tuvo que venir una grúa a sacarnos. Ese accidente asustó a mi madre. Desde ese momento, no me permitieron salir con mi bisabuela. Pero si ni siquiera ha sido un accidente grave, le dije a mi madre. Le suplicaba ver a Lexi. Era mi persona favorita. No, me temo que estás senil, me contestó ella. No es seguro que sigas quedándote a solas con tu bisabuela.
Después de aquello, la veía en mi casa y no pude ir en coche con ella, ni volver a quedarme a dormir en su casa. Fue una gran pérdida para mí. No entendía cómo podía considerarse tan peligroso estar con alguien a quien quería. A esa edad, lo que más me gustaba hacer aparte de pasar tiempo con Lexi era esconderme en los armarios de la cocina. Se volvió una broma familiar. ¿Dónde se ha metido Britney ahora? En casa de mi tía, siempre estaba desaparecida. Todos montaban una partida de búsqueda. Justo cuando empezaban a asustarse de verdad, abrían la puerta de uno de los armarios y allí estaba yo. Debía de querer que me buscaran. Durante años fue lo mío, esconderme. Esconderme era una forma de recibir atención. También me encantaba cantar y bailar. Cantaba en el coro de nuestra iglesia e iba a clases de danza 3 tardes a la semana y los sábados. Luego sumé las clases de gimnasia en Covington, Luisiana, a 1 hora de coche. Jamás tenía suficiente de danza, canto y acrobacias. El día de las profesiones en la escuela primaria, dije que iba a ser abogada, pero los vecinos y profesores empezaron a decir que había nacido para Broadway, y al final acepté mi identidad de la pequeña artista. Tenía 3 años en mi primer recital de danza y 4 cuando canté mi primer solo, What Child Is This?, en una representación navideña de la guardería de mi madre. Quería esconderme, aunque también quería ser vista. Ambas cosas podían ser ciertas. Acuclillada en la fría oscuridad de un armario, me sentía tan pequeña que podría haber desaparecido. Pero, si todo el mundo me miraba, me convertía en otra persona, en alguien que podía dirigir a todos los presentes en una habitación. Con leotardos blancos, cantando a voz en cuello una canción, sentía que cualquier cosa era posible.